Misteriosas apariciones en el hospital. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la madrugada, se encontraba llenando el reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad. No tenía cabeza. Y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció, hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción, y sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está justo al recibidor. Momentos más tarde sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta, y que nunca la había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital, rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana. No tenía cabeza. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía o ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internaba a los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse a aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas. Se detiene frente a una persona para observarla, y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines, se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12 de la noche, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora en que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. ¡Claudia! ¡Claudia! Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes.
Yo la seguí creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado, y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuenta ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana, dentro de aquella edificación. Para los pacientes, sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultarse en aquel lugar, donde se dice, rondan ánimas en pena. El amplio patio se adornaba al centro con aquel viejo, pero frondoso palo blanco donde los pájaros se posaban para llenar el ambiente con su canto. Durante el verano, era el lugar ideal para la silla del abuelo, que ocupaba media mañana en leer el periódico, o para el baño, y el tallador de la señora de la casa, afanada siempre en llenar el tendedero de ropa recién lavada, secándose al sol brillante de Anáhuac. Por las noches todo era diferente. Ningún pájaro dormía en el árbol, y jamás un nido se vio entre sus ramas. Aquel palo blanco era visto con desconfianza por los vecinos que contaban de cosas raras que sucedían en torno a él. Doña Martina y su esposo José llegaron con el abuelo y los niños a ocupar aquella casa después de dejar el rancho. Nada sabían de aquellas historias y nada creían por jamás haber observado algo. Ahora los niños estaban en la escuela y podían seguir atendiendo la parcela, que estaba a media hora del pueblo. Todo estaba a la medida y lo demás era lo de menos. A los 4 meses de vivir ahí, un anochecer, la señora salió al momento en que la luz agónica de la tarde se confundía ya con la naciente oscuridad. Era el momento en que las luces del caserío se empezaban a prender, pero salió a la penumbra a recoger la ropa que ya seca colgaba de los alambres. Una desconocida estaba en el patio. Doña Martina la observó primero con extrañeza, con desconfianza después, mas no acertó a decir palabra alguna y solo la miró. Era toda de blanco, desde el vestido hasta el cabello. Habría concluido que era una anciana, pero también sus carnes eran blancas, y al buscar su mirada no halló su rostro. El miedo se convirtió en verdadero espanto al verla avanzar hacia el árbol, sin mover los pies y sin tocar el suelo. La observó dar unas vueltas en torno al palo blanco y se elevó hacia la copa desapareciendo en su fronda. Tras el indescriptible susto, la pobre mujer recibió la visita de las vecinas, quienes le propusieron una jornada de oración. Tal vez con el Santo Rosario se podría desterrar aquella mala presencia. Sahumerios de copal y azúcar, piedra alumbre, místicas barridas y oraciones espirituales. De todo se echó mano para evitar que el mal se alojara en aquella casa. A las 3 noches, aquella espantosa mujer volvió a deslizarse silenciosa y siniestra por el patio con rumbo al árbol. Unos cuantos días transcurrieron y una noche, don José salió para cerrar el cancel de enfrente. El día había terminado y el cierre de puertas era la rutina de fin de jornada. Repentinamente, un agudo escalofrío le erizó toda la piel y al levantar la vista, sintió que los cabellos se le levantaban de terror. Sobre su cabeza,
Pasó en lento vuelo la fantasmal mujer hacia el palo blanco. Se desplazó vaporosa e indiferente, y tomó posesión de una rama para sentarse a presidir solemne los minutos de espanto y silencio que le rodeaban. Luego, como el humo a un golpe de aire, se diluyeron sus formas entre el ramaje y la nada. Después de tantas noches de oración y miedo, don José decidió derribar el árbol para ver si así se erradicaba definitivamente aquella indeseable visita. Así que una mañana se armó de hacha y serrucho para en unas cuantas horas reducir el palo blanco a un montón de leña. Sobre la tierra no quedaron ni restos del tronco. Aquel espectro se tendría que mudar a otra parte. La noche cubrió de sombras el patio ahora desierto, y la familia permaneció atenta, esperanzada en por fin recobrar la paz que por tantos días huyó de casa, junto con el sueño y la tranquilidad. Hasta las 11 esperaron y solo creyeron escuchar leves sonidos flotando en el silencio, como indescriptibles resonancias que tal vez eran ecos lejanos en el oído predispuesto por el miedo. Así pues, se acomodaron en sus camas y durmieron en paz después de tantos días de zozobra. Algunas noches después, aquellos sonidos leves transmutaron a suaves quejidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en lejanos y apagados sollozos. El patio se fue llenando de dolientes e ininteligibles quejas que entre interminentes llantos parecían preguntar en busca de un ser querido. El miedo volvió a llenar de intranquilidad aquel hogar, al que ya no parecía valerle plegaria alguna. De ahí en adelante, todas las noches fue lo mismo. La fantasmagórica mujer ya no se hacía ver, pero su llanto se desplazaba en tránsito constante del cúmulo de leña al sitio donde el árbol se ubicaba, del centro del patio hacia cada cuarto y rincón de la casa. La mujer parecía cuestionar al viento por su lugar en el mundo, por su morada que humanos incomprensivos le habían arrebatado, por su hogar ahora irremediablemente perdido. La familia no soportó más los lánguidos reclamos y levantando niños y enseres, huyeron a su antigua casa de rancho. Quizá ya por fin podrían descansar del asedio de aquella arcana mujer. Han pasado muchos años. Un nuevo palo blanco nació de la vieja cepa. Tierno y esbelto se mece al viento en medio de aquel patio que se volvió a llenar de niños y pájaros en movimiento. Los nuevos inquilinos repararon techo, puertas y ventanas, sin hacer mucho caso de las historias que la gente contaba. Pero algunas veces los vecinos dijeron ver por la noche a una mujer sentada al pie del joven árbol. Se acomodaba junto al tronco y parecía que en su indefinido rostro se dibujara un gesto de satisfacción por haber recuperado su espacio místico, que la incomprensión humana alguna vez la había arrebatado. Pero cuentan que desde que el arbolillo era apenas un brote en la tierra, dejó de escucharse por el viento aquel llorar entre sombras, que llenó de miedo a los vecinos del lugar.
El fantasma del Metro Pino Suárez. Cuando el metro termina de dar servicio, cerca de las 12:30 de la noche, una cuadrilla de hombres y yo nos disponemos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario, los 365 días del año, variando solo el horario, pues depende mucho de si un día es festivo o no. Corría el mes de agosto del 2001. Por aquel entonces trabajaba en la estación Pino Suárez. Eran ya casi las 4 de la madrugada y nos encontrábamos en la fase final de nuestro trabajo. Yo me encontraba separado del resto del grupo. Caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Aquello me extrañó demasiado, pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboraban en estas áreas a esta hora. Así que le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico, así que lo dejé continuar y seguí con mi trabajo. Él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Al terminar el trabajo, mi jefe me mandó llamar. No me extrañó, pues es parte de mi rutina. Al llegar a su oficina me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde estaban registrados los nombres, los cargos y fotografías de todos los empleados que laboraban ahí. Comenzó a buscar en los registros hasta dar con una fotografía, que me mostró al instante mientras decía: ¿Esta es la persona que viste? Yo le respondí que sí. Entonces mi jefe me miró con una expresión fría y solemne. Me dijo lo siguiente: siéntate. El trabajador que viste tiene ya 2 años de muerto y no eres el único que lo ha visto. Así que creo conveniente que no le digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios. Lo mejor será traer un sacerdote para que oficie una misa por su eterno descanso. Solo Dios sabe por qué anda penando, o si tiene pendientes. Yo me quedé frío, no sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones del Metro Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento lo arrollara. Terminé entonces mi reporte de aquella noche y me fui a descansar. Días después supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando la misma actividad. Mucha gente nos cree locos o que estamos ebrios, o que inventamos estas historias para llamar la atención, pero no es así, porque yo lo vi. Días después fui invitado junto con más personal del metro a una misa. Íbamos en calidad de familiares, eran ya las 12:15 de la noche, y en ese tramo de la estación nos encontrábamos 19 personas y un sacerdote. La procesión partió de Pino Suárez al Zócalo, a través del túnel, en medio de rezos y plegarias, con el sacerdote salpicando las vías con agua bendita. De manera muy solemne terminó la ceremonia, que apenas duró unos 20 minutos, pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún hoy existen reportes de que el espíritu de este trabajador sigue apareciéndose. Tal vez su misión en la tierra no ha concluido, o quizá trate de decirnos algo y todavía no ha podido hacerlo. Esta es una de las tantas historias que suceden ahí, en el mismo lugar por el que usted viaja a diario. Frecuentemente se dan hechos sobrenaturales que muy pocos saben o perciben. Los problemas que les aquejan absorben su atención. Esos túneles y pasillos que a diario presencian el ajetreado desfilar de miles de personas. La próxima vez que usted viaje por el metro, permanezca atento, pues puede ser el siguiente protagonista de un hecho sobrenatural. Los muertos también viajan. Era un domingo de mucho calor.
Yo me levanté temprano porque ya no soportaba estar acostado ni un minuto más. Generalmente para mí los domingos son para dedicárselos a mi familia, así que no salgo a ruletear. Pero esta mañana en particular discutí con mi esposa, ya que a últimas fechas mi matrimonio no iba nada bien, y entrábamos seguido en discusiones. Muy molesto y sin desayunar ahí, tomé mi taxi y arranqué. Al cabo de un par de vueltas me detuve, agobiado por el hambre. En un puestecito de tamales pedí una torta y comencé a comer, cuando de pronto una anciana con aspecto muy amable y cordial se me acercó y me dijo: Perdone, joven, ¿podrá usted llevarme a la iglesia de San Hipólito? Me miró con mucha familiaridad. No sé explicar lo que sentí, pero no pude negarme. Tal vez si hubiese sentido eso tan raro, le hubiera dicho que estaba comiendo y que buscara otro taxi. Sí, señor, súbase, dije yo, dando una gran mordida a mi torta de tamal. Avanzamos entre las avenidas que por ser domingo y temprano estaban casi vacías. La señora no decía nada, solo se limitaba a sonreírme a través del espejo retrovisor. ¿Y qué?, pregunté yo. ¿Va a misa? Así es, me dijo. Tengo una manda que cumplir. No cruzamos una sola palabra más durante el viaje, que fue breve, hasta que llegamos a la mencionada iglesia, frente a Alameda Central. Entonces ella preguntó: ¿Cuánto le debo, joven? 25 pesos, señora. No sea malito. ¿Me espera a que salga para llevarme a mi casa? Bueno, ándale pues. No sé aún por qué acepté esperarla fuera de la iglesia todo el tiempo que duró la misa. En otras circunstancias me habría ido, pero no pude negarme, a pesar de que en esa zona estaba prohibido estacionarse. Asombrosamente ninguna grúa o patrulla me molestó durante ese tiempo. Encendí la radio y esperé. Al cabo de unos 40 minutos salió la mujer. Se santiguó una vez más frente a la puerta de la iglesia y abordó mi taxi nuevo. Ahora sí, joven, lléveme a Iztapalapa. Encendí el auto y de nuevo avancé por entre las calles de la ciudad. Tampoco hablamos mucho durante el trayecto, solo algunas cosas triviales. Llegamos rápidamente al rumbo que me indicó la señora y nos detuvimos frente a una modesta casa color azul. Aquí es. Espéreme tantito. Voy a entrar por el dinero. La mujer bajó del taxi y abrió la puerta de su casa. Se metió y yo me quedé ahí afuera, esperándola pacientemente. Pasaron 15 minutos y no salía. Seguí esperando. Cuando ya iba a ser casi media hora de esperarla, decidí bajarme del taxi y tocar a la puerta, pues el taxímetro había marcado una enorme cantidad que no podía dejar de cobrar, por muy agradable que fuera la mujer. Presioné el timbre y enseguida escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Un hombre de unos 40 años salió a mi encuentro. Dígame. Es que estoy esperando a la señora que traje. ¿Perdón? Sí, una señora me pidió que la llevara a la iglesia de San Hipólito y que la trajera aquí después. Ya tiene un buen rato que entró a la casa por dinero y no sale. El hombre sonrió tristemente y entró de nuevo a la casa. Espere aquí, por favor. Yo aún no comprendía lo que pasaba. Solo quería cobrar el viaje e irme. El hombre salió de nuevo con una fotografía en las manos. Al instante me la mostró. ¿Es esta la mujer que trajo? Reconocí a la amable señora en la fotografía. Sí es ella. Pues es mi madre. Ella murió hace 3 años y medio. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese instante, pero traté de pensar fugazmente que no era posible lo que ese hombre decía. Pensé que se trataba de una broma. El hombre me contó que su madre había estado muy enferma. Ella era devota del santo San Judas Tadeo y cada domingo iba a visitarlo a su iglesia. Cuando yo era niño, dijo el hombre, estuve a punto de morir en un accidente muy fuerte que sufrí.
Pasé meses en el hospital y los médicos no le daban esperanzas a mi madre. Ella rezaba por mí y prometió que si me salvaba, iría fielmente todos los domingos a la iglesia. Me recuperé del accidente y mi madre cumplió su promesa. Cada domingo, pasara lo que pasara, mi madre iba a la iglesia de San Judas. Y ya ve, aún después de muerta sigue asistiendo. Usted no es el primero al que le pasa esto. El hombre sacó su cartera y pagó la cantidad que indicaba el taxímetro. Yo me despedí y partí de ahí sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que una mujer muerta abordara un taxi? ¿Los muertos también viajan? ¿Están entre nosotros? Tal vez nunca lo entenderé, pero lo cierto es que esto nadie me lo contó. Yo lo viví en persona. El foco rojo. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno, en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte, un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. Mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero vi que se prendió el foco rojo, y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar, cuando se sentó de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé. Me espanté demasiado. Ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo. Pero habló. Él dijo: ¡Marta! ¡Marta! Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle. Y comenzó a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije: está vivo. Está vivo, ¿no? Mi compañero me miró y dijo: no, hermano. A este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? Yo seguía sorprendido. ¿Pero por qué?, le pregunté. Él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a un paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. En esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron de la mano que tenía recargada en la plancha.
Ella me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo: ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entré arrastrándome. Pude ponerme de pie y salí de ese lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue, que nada era normal. Nunca más quise volver a este sitio. Era el año de 1912 y aunque eran los tiempos de la Revolución, la vida en Lampazos de Naranjo transcurría muy pacífica. En el diario trabajar los ganados, temporales y minas. Estas últimas, en ese tiempo, ya en franca decadencia. El abolengo que da el dinero y las raíces se notaba en el estilo de vida de la sociedad lampancense. Construcciones señoriales, vestimenta de importación y el Colegio del Verbo Encarnado, que funcionaba en la vieja misión, y su templo del Sagrado Corazón. Ahí, niñas y adolescentes acudían para recibir una pulida educación de parte de las monjas que, aplicadas a este ministerio, vieron partir de sus aulas muchas generaciones de jóvenes que egresaban convertidas ya en verdaderas damitas, con aptitudes para las artes, con una actitud hacia la sociedad de su tiempo y con un cúmulo de conocimientos que aplicarían a su vida futura. Las alumnas foráneas estaban como internas y las locales acudían a diario al colegio, pero ambas llevaban una rutina rígida que empezaba cada día con el sonar de las campanas, que las levantaba de sus lechos para, después del aseo personal, acudir en disciplina formación a la capilla. Ahí, junto al párroco del templo, con una misa daban gracias a Dios por el día que empezaba, mientras el sol asomaba curioso por las ventanas, para escuchar las voces de niñas y monjas, entonando himnos y cantos litúrgicos que se elevaban al cielo como un coro angelical. Luego de este místico momento pasaban en orden al comedor para saborear el desayuno en risueña charla con las compañeras, pues la hora de compartir la mesa era el momento de pasarse también las noticias del día. El tercer paso era el distribuirse en las aulas para recibir instrucciones en las ciencias y tras 5 horas de clases pasaban al comedor para los alimentos del mediodía. La tarde la organizaban en descanso, juegos e instrucción en artes, cocina y manualidades, hasta terminar la jornada con una merienda y un dar gracias en la capilla por el día de labores que terminaba. La vida era muy tranquila entre reclinatorios, pupitres y patios de recreo. Parecía que nada podría alterar la existencia, pero una madrugada en que las internas estaban en sus dormitorios, una alumna despertó al escuchar un extraño rumor de voces que se fue convirtiendo poco a poco en el estruendo lejano de una multitud. Volvió la mirada al ventanal buscando el origen de aquel ruido, pero lo que vio fue el rostro de una joven que con expresión triste, suplicante, la miraba en silencio asomándose por un enrejado. Nada decía el desconocido visitante. Solo permaneció ahí, con las manos aferradas a los barrotes y el rostro conmovido por palabras que nunca pronunció. La joven no pudo más. Corrió hacia la monja más cercana para dar aviso del extraño en el patio y salieron de inmediato a investigar con el viejo sereno. Pero el anciano nada había visto. Monjas y superiora le dijeron que sería su imaginación, que nadie en el internado había observado ni escuchado nada, pero la muchacha fue pasando de la alarma a un nerviosismo incontrolable que solo con plegarias ante el altar pudieron calmarle. Al fin, convencida de la protección que da una oración, fue retirada a su dormitorio y pasó la noche en la paz recuperada. La rubia mañana se levantó de su lecho en el oriente para llegar vestida de luz hasta la nave del templo a escuchar las voces celestiales. Luego que las alumnas terminaron el servicio religioso, pasaron al comedor y ahí se enteraron de una noticia que llevaba una de las no internas. Se decía que esa madrugada, por alguna calle del pueblo, habían encontrado el cuerpo de un joven asesinado. En el transcurso de la mañana, la triste nueva se confirmó y el colegio se quiso solidarizar con el dolor de la familia afligida, enviando una monja al frente de una comisión de alumnas para llevar flores y un mensaje de fe a los deudos.
El estudiante de nuestra historia sintió una gran necesidad de formar parte de aquel grupo y rogó ser aceptada. Así pues salieron las jóvenes misioneras, y las empedradas calles de Lampazos las vieron caminar por las aceras, llevando flores en las manos y palabras de aliento entre los labios. Al acercarse a la puerta de la familia dolorida, escucharon rezos entre llanto y expresiones de suplicio por la joven vida que se había perdido. La solemne comisión se anunció, fue recibida con muestras de agradecimiento, y la monja se dirigió a los mayores mientras las discípulas buscaban dar consuelo a jóvenes y niños. De pronto, una de las visitantes se puso sumamente nerviosa. Fijó la mirada en el pálido rostro del cadáver que, inexpresivo y con los ojos entreabiertos, parecía asomar atento a mundos desconocidos. Era el mismo muchacho que la madrugada anterior había visto ante su ventana. Un grito de espanto suspendió la misión. El colegio se sacudió con la noticia. Todas las alumnas comentaban el extraño suceso. Las monjas no hallaban explicaciones sólidas que dar, porque nadie tiene más respuestas de fe para lo que pueda suceder después de cruzar el umbral de la muerte. Y una respuesta de fe se dio ante aquellos hechos. La Madre Superiora, interpretando los deseos del espíritu que visitara el convento, organizó con las alumnas del Verbo encarnado el novenario por el descanso de aquella alma que, atormentada por su partida al infinito, llegó a suplicar una plegaria por el perdón de sus pecados. Un año después, párroco, monjas y estudiantes dejaron el templo, convento y aulas, pues la violencia revolucionaria invadió el pueblo. Fuerzas militares ocuparon el antiguo edificio como cuartel, y tras un incendio, dejaron todo en desolación y ruinas. Muchas familias emigraron de Lampazos huyendo de la guerra, y el convento quedó solo y degradándose lentamente. Perdió el segundo piso, y sus jardines fueron muriendo hasta convertir el solar en un páramo triste. Sin embargo, esperó paciente, confiado en que las piedras son eternas, y sus paredes fueron diseñadas para soportar el paso de los siglos. Y así, muchas décadas pasaron para que fuera restaurado, pero nunca volvió a ser lo que era. Hoy es el orgulloso Museo de Armas e Historia de Lampazos, y aún está ahí, como centinela, vigilando el transcurrir del tiempo, como testigo fiel de la larga historia de un pueblo, y suspirando todavía por aquellos años en que sus recintos y patios se llenaron de voces de niñas entonando cantos religiosos, alegres rondas y sonriendo ante un futuro que no vieron llegar, en aquel viejo Lampazos que se fue, para nunca más volver. La historia del fantasma en la zona pediátrica del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez ha recobrado gran popularidad debido a los últimos testimonios. La noticia de su aparición tuvo alarde gracias a los medios locales, que indiscretamente publicaron las diversas murmuraciones que daban los trabajadores del lugar. Dicha noticia provocó entre la población actitudes completamente diferentes, aunque para la mayoría no fue más que un simple asombro. De acuerdo con las declaraciones, en los pasillos de aquel hospital, una mujer joven sube las escaleras y atraviesa la estancia buscando a un niño que llora. La descripción de aquella mujer es la siguiente. Es alta, embarazada y vestida con un camisón azul. Deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tiempo a un niño que claramente han escuchado que llora en indeterminado lugar. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Todavía en nuestros días no se ha podido esclarecer el suceso, aunque para los médicos y especialistas del hospital, aquella aparición sí tiene una explicación. 5 años atrás, llegaron hasta la clínica 2 mujeres que estaban a punto de dar a luz. La primera se trataba de una indígena que deseaba tanto a su bebé, y la segunda era la hija de un acaudalado ganadero, de origen español,
a quien le desagradaba la idea de que su hija se enamorara de su capataz. La joven había quedado embarazada, pero su padre, lejos de permitirles casarse, no solo corrió al joven, sino que también encerró a su hija, hasta que llegara el día en que diera luz al niño, a quien ya le tenía un lugar reservado en el orfanatorio. Aquella noche ambos partos se complicaron y las dos mujeres murieron, pero solo una pudo dar a luz. No obstante, a las pocas horas de haber nacido el bebé, también perdió la vida. La mujer era joven, y aquel era su primer hijo, en el que había puesto toda la ilusión del mundo, ya que era el único fruto de su verdadero amor. Todas aquellas versiones pudieron concretarse cuando Antonio, el viejo guardia del hospital, relató su encuentro con la mujer. Hacía unas semanas que había escuchado hablar del tema, pero no le di importancia. Pero esa noche en especial el ambiente se tornó frío, más de lo normal. Entre otras cosas, mi función consistía en ir cerrando las ventanas de las oficinas y comprobar que ningún doctor hubiera dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras tan solo alumbrándome con una linterna. En esos momentos pude notar claramente cómo el fax se encendió solo. Mi reacción fue simplemente apagarlo. Fue entonces cuando, paseando por la tercera planta y aún a oscuras, sentí como si algo se me echara encima, una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólido. Al parecer aquella sensación no se conformó con pasar sobre de él, por lo que al parecer repitió lo mismo 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En el momento escuchó claramente cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba, para su asombro en la sala de recepción, donde él se hallaba. Se abrían y cerraban las puertas sin explicación alguna. Entonces decidió salir y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno. Eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente no fue mucho mejor. Sacando fuerzas de cualquier parte, volvió a enfrentarse a su situación. Sucedieron entonces otros pequeños sucesos. Procuró hacer la ronda, en esta ocasión con todas las luces encendidas, y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan. Empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que supuso era la tercera o cuarta planta. Según cuenta, los golpes eran fuertes y como intencionados. Parecían reclamar su atención, pero con el miedo y sabiendo que debía permanecer ahí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto, no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor. Aquella noche pensaba en llamar a un compañero para que se quedara un rato con él, y sabía muy bien que contaba con escasos 20 minutos para decidir quién sería, ya que los de intendencia estaban a punto de retirarse, y solo quedarían las contadas enfermeras que no hacían más que permanecer en los cuartos. Nunca se imaginó que aquella noche tendría la visión más aterradora de su vida. Cuando todos se marcharon, él ya había realizado su ronda, cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecía ser llantos de un niño. Su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía una sombra que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, pero el impacto fue tal cuando pudo mirar en aquella figura un rostro conocido. Se trataba ni más ni menos que de la hija del acaudalado ganadero, quien había muerto 5 años atrás. Recuerda que se quedó paralizado, y aquella mujer no le dijo absolutamente nada, pero jura que en realidad se trataba de aquella mujer. Días más tarde hicieron todo lo posible para que no se revelara la historia del guardia, hasta que cierta noche todo se concretó con la versión que le dio Mauricio a Antonio,
la última persona que lo vio con vida. Mauricio se trataba de aquel capataz a quien el ganadero había corrido al enterarse de la relación que sostuvo con su hija. Nadie se percató de quién era él. Solo sabían que era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo. Pero como era normal, al cruzar los montes, una víbora lo mordió dejándolo inconsciente, hasta que unos campesinos lo llevaron casi sin vida al hospital. Daban las 10 de la noche, cuando Mauricio presentaba un diagnóstico de estable. Todas las oficinas del hospital ya estaban cerradas y solo se quedaba el personal nocturno. Momentos más tarde escuchó claramente unos pasos. Pero se tranquilizó al mirar que se trataba del guardia, quien alumbraba con una vieja linterna. Mauricio sintió fuertes deseos de ir al baño, por lo que sin más se puso de pie como pudo. Pronto se desvió de su objetivo. Caminó lentamente por el pasillo, curioso por los pasos incesantes que se escuchaban, pero lo que más le inquietaba era la forma de llorar de aquel bebé. ¿Qué no habrá quien lo atienda?, se preguntó. Entró a uno de los cuartos contiguos, en donde sin motivo aparente, uno de los ventiladores generales, de los que se hallan empotrados en el techo, se puso a funcionar. En aquel instante no le dio mayor importancia, pues creyó que eran de los que se ponían en marcha automáticamente cada ciertos intervalos de tiempo. Pero más tarde se enteró que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. En esos instantes volvió a escuchar el llanto del pequeño. Pero ahora provenía del piso de arriba, por lo que no pudo subir. Justo en esos momentos entró el guardia, visiblemente alarmado. ¿Escuchó?, le preguntó a Mauricio. El joven no quiso darle razón y volvió su mirada hacia el piso. Pero antes de que pudiera pensar en algo, el guardia le aconsejó que escuchara lo que escuchara, no siguiera los llantos del bebé, ya que se trataba de un fantasma que deambulaba por el hospital. Mauricio, quien además se caracterizaba por ser inquieto, pensó 2 veces en burlarse de aquel oficial de policía, ya que su rostro le insinuaba que decía la verdad. Ambos regresaron a la habitación del joven y fue ahí donde el guardia le contó la historia, asegurando que él había visto el rostro de la mujer, quien se trataba de la hija del ganadero, la cual había muerto en el parto 5 años atrás. Al escuchar estas palabras, el joven lloró sin consuelo, confesando que él era el padre de aquel niño. El guardia confiesa que todo eso le dio bastante miedo, y que probablemente la mujer se le manifestara al joven, por lo que sin pensarlo 2 veces, se retiró de aquel cuarto. El viejo Antonio fue el único sorprendido al llegar la mañana, ya que encontraron el cuerpo de Mauricio sin vida, hecho que no pareció más trascendente, ya que el joven había estado a punto de morir debido a la mordedura de la serpiente. Don Antonio miró fijamente el cuerpo del joven, quien visiblemente mostraba rastros de que su pierna quedó totalmente paralizada. Cuando le confesó al doctor encargado el haber hablado con el muchacho por la noche, justo en el momento en que se escucharon los llantos del niño, el médico se sorprendió diciendo que necesitaba unas vacaciones, ya que no era posible que hubiera hablado con él, debido a que según los reportes clínicos, había fallecido cerca de las 10 de la noche. Situación que dejó enmudecido al viejo Antonio. No lloren más por mí. Aquella tarde de febrero las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tañeron a deshoras. Su sonido era solemne y triste, porque sus voces llamaban a misa de difunto. El pueblo humilde, siempre el más solidario, acudió al llamado para acompañar a la familia doliente y dar el último adiós al finado Eleazar, que falleció de manera repentina, cubriendo de luto y llanto los hogares de sus seres queridos. Sus inconsolables padres trataban de infundir valor a Genoveva, su llorosa nuera, mientras los hermanos del muerto a duras penas podían contener las lágrimas, endureciendo el rostro en un rictus de amargura. El párroco bendijo el féretro y ofició aquella misa de cuerpo presente,
y centró su mensaje en una búsqueda en las escrituras del porqué y para qué de la muerte que a todos nos acecha, de la puerta que se abre a lo incógnito, el regreso a la luz, al paraíso, e invitó a los presentes a mantenerse fieles y seguros a la espera del inevitable momento en que hemos de renacer a la vida nueva, la eterna, la verdadera. El cortejo partió hacia el cementerio en Estación Rodríguez, y el cuerpo de Eleazar cruzó por última vez el puente del río Salado, que lo recorrió cuando era niño, donde incluso pescaba con una caña. Y las aguas bajo el puente suspiraron también un callado adiós para el inerte peregrino. Al llegar al camposanto, el dolor estalló incontenible. El llanto desbordó los ojos y corrió como río de lágrimas por las mejillas. A cada puño de tierra, dolor y recuerdos se agolpaban y atropellaban en la mente y el corazón de los presentes. Ya nunca más se le vería en su taller de carpintería rodeado de amigos, festejando los triunfos del equipo Tecolotes de Nuevo Laredo. Había sido un hombre trabajador y amigo entrañable con el cual se podía fácilmente compartir una cerveza y las alegrías de ocasión. Hasta el día de su muerte había sido esposo fiel y buen padre, hijo y hermano predilecto. Pero ahora ya nunca volvería a llenar con su risa aquella casa de la calle Álamo, que ahora lucía tan triste como aquel moño negro en el portal. Después del sepelio, los dolientes volvieron al hogar tan lleno de sus recuerdos, pero ahora tan vacío sin su presencia. A cada momento las remembranzas hacían aflorar el llanto, y el dolor volvía para cubrir de sombras hasta el último rincón de la casa. Cada visita terminaba en lágrimas, y aunque las semanas pasaban, era llorar la canción lúgubre de cada día, pues ni esposa, ni padres, ni hermanos podían aceptar las leyes de la vida y la muerte. Una noche de mayo, Reinaldo, sobrino del finado, se preparaba para ir por su novia a la maquiladora. El turno terminaba después de la medianoche, y era su rutina el ir a acompañarla hasta su casa. Como eran las 11 de la noche, aún tendría tiempo de visitar a su hermano por la calle ancha, y llegó a compartir el comentario y el refresco. Al dar por terminada la visita, enfiló hacia el baño antes de partir a la fábrica. En el trayecto estaba un foco que de pronto enrareció la luz al cubrir el espacio con un brillo demasiado blanco. Reinaldo se detuvo y antes de reaccionar, se dio cuenta que la luz se concentraba en un solo espacio frente a él y empezó a irradiar resplandores celestes. Quiso correr huyendo de aquel fenómeno, pero algo le heló la sangre. Al centro de aquellos resplandores se formó la figura de su tío Eleazar, con la misma corpulencia que lo caracterizó en vida, pero con una mirada y una sonrisa inefable, detallado con toda claridad. Una voz nítida salió de sus labios y dijo a su conmocionado sobrino: «Reinaldo, di a Genoveva que no llore más por mí. Sus lágrimas no me dejan descansar y disfrutar del lugar en que me encuentro. Soy muy feliz. Acá todo es muy bonito. El llanto de todos no me deja disfrutar esta paz. Por favor, di a todos que no lloren más por mí. Di a todos que no lloren más por mí». La aparición de apacible sonrisa se fue desvaneciendo entre la brillante luz, y Reinaldo tuvo que recargarse en la pared para no caer por la extrema debilidad de sus piernas. Permaneció unos instantes en recuperación y empezó a caminar urgido de regresar a casa, confundido y conmovido hasta el alma por tan extraña misión. Al llegar, se dejó caer en cama para acabar de recuperar fuerzas, y unos minutos después se levantó para ir al hogar de aquella familia que no creería lo sucedido. Le habló a su tía, y al llamado acudieron también otros familiares, ya que varios eran vecinos. Trémulo por la emoción, relató lo ocurrido y recitó el mensaje del muerto. La familia escuchó boquiabierta y empezaron a llorar todos, conmocionados por el profundo contenido de aquellas palabras. Pero desde aquel día,
El dolor fue más discreto en sus manifestaciones y se convirtió en algo más íntimo y callado hasta que desapareció con el moño sobre la puerta, para ser solo un dulce recuerdo. Para el ser humano, la vida y la muerte son los más inescrutables misterios. No le es dado al hombre el saber de dónde venimos ni a dónde vamos, pero la ignorancia se refugia en la fe, y ésta nos ayuda a paliar nuestros dolores con la aceptación resignada de los caminos de Dios. Hoy, la familia de Eleazar aprendió plenamente algo que el pueblo ha manejado siempre como una verdad trascendental. La muerte no es un adiós, sino un hasta luego. Tendría como 15 o 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad compramos una tabla Ouija y comenzamos a jugar. Al principio comenzó a moverse poco, después contaba algunas palabras. De repente algo cambió, al grado de que ya se movía más rápido el cursor y nos decía cosas que eran reales. En una ocasión, una de mis tías, que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, mi abuelo, que ya estaba muerto. La tabla no se movió ni nada, pero a la mañana siguiente mi tía se paró llorando porque mi abuelo se le apareció en sueños y ella se asustó. Él le dijo: ¿para qué me llaman si se van a espantar? En otra ocasión, otra tía que era incrédula retó a la Ouija para que le dijera algo que nadie más supiera, y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito y que ya mero llegaba su hermanito. Mi tía había perdido un bebé y a las pocas semanas ella se enteró que estaba embarazada. La Ouija incluso le dijo el nombre y mi tía se puso a llorar a mares, pues ese nombre era el que le iba a poner. Una noche tuvimos la osadía de preguntarle a la Ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La Ouija nos ordenó que apagáramos las luces y que pusiéramos algunas velas alrededor. También que nos tomáramos de las manos y que escucháramos lo que fuera, que no nos soltáramos. También nos ordenó repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Uno de mis primos cayó en trance, y adentro de la habitación se soltó un viento helado. Nos dio mucho miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratábamos de calmarnos y poco a poco se fueron tranquilizando las cosas. Escuchamos que tocaban con fuerza la puerta y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta, nos dijo que llevaba media hora tocando, que incluso ya le iba a tirar, pero nosotros jamás escuchamos eso. Les platicamos lo que había pasado y nos quitaron la tabla. Jamás supimos en dónde quedó. El espejo. Era de noche. Llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, solo a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa, y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía. No hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás, más de una vez creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existiera, y esto le impacientaba todavía más. La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir.
Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellaba a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido. Pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo está en absoluto silencio. Encendió la luz y se miró en el espejo que estaba extrañamente empañado. Lo limpió y el horror del que fue víctima casi la hacía desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente, y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez, pero no vio nada. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones. Pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad. Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre, le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo. Pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo y se quedó ahí para siempre.